Sí, la ponencia denominada Inmortalidad, una característica del cáncer para hacerse invisible. Y va a estar dirigida por Dorian Walter Adriano. Y vamos a conocer un poco más de Dorian. Él es bachiller en biología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con experiencia en el área de citogenética, principalmente en cáncer. Él es pasante en el Instituto Nacional Materno Perinatal, aquí en Lima, Perú, y en el Departamento de Citogenética del Laboratorio de Referencia Internacional en México. Ha pertenecido al Círculo Internacional de Estudios de Genética en Perú y fue miembro de la Asociación Peruana de Estudiantes de Ciencias Biológicas en la sede de Lambayeque. Es organizador y expositor en eventos científicos a nivel nacional e internacional y actualmente pertenece al equipo divulgador del IGBM y de Ciencia en tu Comodidad. Bienvenido, Dorian. Adelante con tu ponencia. ¿Tu micro está apagado? Ahora sí, ¿se puede ver? ¿Escuchar bien? Sí, ahora sí. Ahora ya, sí. muchas gracias. Ahorita inicio. Ya estaría. Bueno, buenas tardes con todos. Ya me había presentado, mi nombre es Dorian Adriano Cadena. Y continuando con este evento, justamente divulgativo, bueno, agradezco también al IGBM por la oportunidad, también a Michelle. Y para continuar y no hacerla tan larga, el título es Inmortalidad, una característica del cáncer para hacerse invencible. De hecho, justamente hablando de inmortalidad, sería un poco complicado de poder expresarlo, pero básicamente podemos relacionarlo con seres inmortales, seres de la mitología griega, seres nórdicos, aspectos de la religión. Entonces es más un tiempo de qué tanto uno puede vivir, obviamente sin enfermarse y manteniéndose con una salud estable. El mundo real es un poco diferente, no tenemos estos seres obviamente, pero sí hay algunos organismos que tal vez han podido llegar a cierto punto a ser inmortales. Hay una medusa que se llama Turritopsis dorni, que se había encontrado que justamente cuando empieza su etapa de desarrollo y madurez puede regresar a una etapa inicial que se llama pólipo. Entonces, en cierta forma puede revertir este envejecimiento y continuar viviendo, inclusive por muchos años, así, ¿no? Entonces, la búsqueda de inmortalidad es algo que no ha venido desde tiempos actuales, sino ya desde las épocas antiguas. Tal vez algunos alquimistas o antes llamados magos también comenzaban a buscar por medio de algunas pócimas fuentes de vida eterna, que era lo que también se estaba buscando. Y a nivel, bueno, un poco más actual, ahora en los laboratorios inclusive se tratan de buscar técnicas que puedan retardar el envejecimiento celular. Se ha logrado con algunos ratones, con estudios experimentales, de forma que algunos adultos, ¿no?, mantengan una vigorosidad y movimiento tal cual como si fueran más jóvenes. Entonces la búsqueda de inmortalidad es algo que va con o sin ciencia. En ese sentido, justamente esta palabrita llega aquí de manera importante, y es que el cáncer es una enfermedad un tanto particular para estos propósitos de tratar de ver qué células son inmortales o cómo es que llegan a ser inmortales. Algunas cifras, más que todo como referencia, dada la importancia, no es un tema actual que se hable del cáncer, sino que ya viene de muchos años atrás, son muchas las causas, los factores, y entre estas, pues, es la segunda causa a nivel mundial, la causa de muerte, 10 millones de defunciones cada año, 70%, principalmente en países de ingresos bajos y medianos, y algo importante es que es un tercio justamente de las muestras de estas muertes se deben a principalmente consumo de tabaco, diabetes, baja ingesta de frutas y verduras, y vamos a ver por qué también esto se relaciona con unas estructuras llamadas telómeros, que justamente es un poco de lo que vamos a hablar hoy día también. Rápido el cáncer. Podemos observar de manera general son un conjunto de células normales y a partir de estas van a sufrir diversos cambios. El cáncer se dice que es una enfermedad genética como tal, no es que ocurra una mutación, dos mutaciones o tres y genere cáncer, sino que es un conjunto de eventos, mutaciones que se van acumulando, factores externos que justamente van influyendo en la célula, produciendo cambios en el ADN y por lo tanto un fenotipo o características muy diferentes a lo que debería. Entonces, la célula del cáncer se empieza a formar como
por decir, de a pocos. Entonces llega a invadir otros tejidos, llega a cambiar el ambiente en donde está, o mejor dicho, el microambiente, y de esta forma se pueden formar algunos tumores, por ejemplo, en algunos cánceres que incluyen algunos órganos, por ejemplo, el hígado o el páncreas, y otros no a nivel de la sangre, como por ejemplo los diferentes tipos de leucemias. Hemos mencionado son muchas, principalmente es a nivel genético, es una de las principales, pero también aspectos del ambiente están involucrados, tanto por ejemplo el tabaquismo, radiación, la exposición a la luz, a la UV, todo lo que es bebidas alcohólicas, el incremento de peso, obesidad, son muchos factores que pueden estar involucrados. Para hablar sobre las herramientas del cáncer como tal, se llaman sellos distintivos del cáncer, involucran muchas vías de regulación, algunas características generales, hay muchos genes implicados, pero justamente algo de lo que pude encontrar son analogías muy, muy interesantes, y es lo que ellos relacionan justamente con la historia de la humanidad en un mundo ficticio. Involucran 8 características principales que son las que el cáncer justamente utiliza para poder desarrollarse, subsistir y de esta forma prevalecer a lo largo del tiempo. Entonces, en esta primera imagen podemos observar cómo el ser humano empieza a cultivar la tierra, empieza a adquirir fuerza, y es así como empieza justamente el cáncer. Adentrándose, adquiriendo nutrientes, más que todo como preparando el hábitat en donde va a empezar a proliferar posteriormente. Entonces llega un punto en el que los humanos ya no van a depender tanto de lo que les da la tierra, sino que empiezan a buscar nuevas alternativas para poder subsistir. Se veían como los eslabones más pequeños, pero empiezan a rebelarse, por así decirles, ante la naturaleza y comienzan a cazar. Es algo que también empieza a hacer las células del cáncer. Empieza justamente a tratar de contradecir lo que nosotros, o lo que nuestro sistema inmune normalmente hace. Posteriormente, las personas empiezan a multiplicarse, hay mucha más comida, hay muchas más disposiciones, casas se construyen obviamente, y es lo que también hace el cáncer, comienza a diseminarse, comienza a expandirse, a comenzar a multiplicar. Ahora, las personas llegan a un punto en el que van a necesitar, obviamente hay enfermedades, pero necesitan algunos tratamientos. Entonces, de esta forma, ellos, en lugar de morir frente a algunas enfermedades comunes, comienzan a estar mucho más saludables, y es lo que también hace el cáncer. Comienza a resistir a un proceso que se llama apoptosis o muerte celular. Posteriormente ocurren ciertas guerras, empiezan algunos pueblos a rebelarse y comienzan a invadir otros lugares. Es lo que también hace el cáncer, justamente activa las invasiones, y algo que es bastante común en este caso es la metástasis. Posteriormente, una vez hecha la metástasis, el cáncer encuentra muchas vías para poder diseminarse, comienza a crear diversos canales. Hay un proceso que se llama angiogénesis, que justamente es, en palabras simples, es ir creando diferentes vasos sanguíneos, y de esta forma el cáncer comienza a infiltrarse a otros órganos inclusive. La invasión al sistema inmune es tanta, entonces es un descontrol total, por así decirlo. En un mundo caótico, el cáncer llega a generar desórdenes en diferentes partes del cuerpo, producción de diferentes proteínas, enzimas, muchos desarreglos en general, y esto se ve justamente evidenciado en los síntomas que pueda tener una persona. Entonces, hablar sobre inmortalidad y cáncer, hemos visto que ahí son muchas las vías por las que el cáncer empieza a crecer en nuestro organismo, empieza a adentrarse en nosotros. Y algo que me gustó bastante es que son células inmortales en cuerpos mortales. Muchos autores mencionan que al llegar a este punto, el cáncer ha llegado a un estado como ideal de supervivencia. Inclusive se han analizado células cancerosas de hace muchos años y muestran todavía una actividad considerable. Algo que me resultó bastante curioso justamente es esta película. Creo que nos va a servir para poder ejemplificar cómo es que uno puede llegar a ser inmortal, y la película se llama In Time, y básicamente es utilizar el tiempo como una moneda de cambio para extender nuestra vida. Si queremos comprar algo, tenemos que gastar tiempo.
y obviamente si nos quedamos sin tiempo vamos a morir. En este mundo ficticio las personas empiezan ya no envejecen hasta los 25 años, ellos mantienen su apariencia y a partir de ahí se les dan ciertos años para que puedan vivir. Entonces, haciendo esta equivalencia, mientras más dinero tengas, vas a tener más tiempo, vas a tener más salud. Y imagínense, hay personas que son muy ricas, van a tener en cierta forma un tiempo ilimitado, y en cambio las personas que viven del día a día tienen que trabajar para ganar tiempo y poder vivir. Entonces, en este aspecto, o en esa película, el envejecimiento, si bien no se da, necesitan tiempo para vivir. O sea, las personas mueren de un ataque cardíaco si es que se quedan sin tiempo, pero normalmente el envejecimiento lo que nosotros vemos es en el día a día, desde que nacemos, crecemos, somos adultos mayores, y es un proceso que también afecta a las células. Las células empiezan a crecer, a dividirse, y llega un punto en el que ocurre un proceso que se llama senescencia celular y posteriormente la muerte. La célula pierde ciertas funciones y ya no va a ser igual como cuando es una célula joven. En este punto, algo que es importante, van a ser justamente hablar sobre estas estructuras que se llaman telómeros. Aquí en la izquierda podemos ver cómo las células empiezan a dividir, de una son dos, de dos son cuatro y sucesivamente. Entonces, cuando ocurre este proceso de división celular, el ADN, mejor dicho, es nuestra información genética que tenemos justamente en la célula, que es como una fábrica muy grande que tiene diversas funciones y todas están reguladas justamente por el ADN. Cuando ocurre este proceso de división celular, las células pasan por diferentes cambios, diferentes fases, pero algo que ocurre es que el ADN, que en principio está en forma de hilo, se va a comenzar a enrollar en un carrete. Y este carrete recibe un nombre en particular, se va a llamar cromosoma, que no es más que el ADN que se ha compactado. En estos extremos vamos a tener unas estructuras que se llaman telómeros. Y justamente su función es mantener estables a los cromosomas de ataques de diferentes maneras, ya sea de radiación, de unas enzimas que se llaman exonucleasas, que pueden deteriorar todo este ADN y obviamente generar daños a nivel de nuestra salud. Justamente se ha relacionado la degradación de estos telómeros con enfermedades comunes. Se ha podido observar, por ejemplo, en el cáncer, que es justamente el tema de nuestro interés hoy. Entonces, de manera natural, las células empiezan a dividirse, llega una etapa en la que ya no pueden más, ya no realizan las funciones como tal, y a medida que pasa el tiempo, y algo que ocurre es que los telómeros empiezan a deteriorarse progresivamente. Entonces, es tal cual así. A medida que se va dividiendo la célula, los telómeros empiezan a deteriorarse. Esto principalmente ocurre a nivel de unas células que se llaman somáticas. O sea, esto se refiere a que son, por ejemplo, células de nuestra piel, de nuestro hígado, del estómago. Y esto es en principio eso, se comienza a degradar. Otras células, como por ejemplo las células que forman los gametos, el óvulo, el espermatozoide, forman embriones. Y estos en cierta forma tienen una capacidad o no se empiezan a deteriorar tanto. Entonces, igualmente algunos tipos de células madre. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en el cáncer? En el cáncer ocurre todo lo contrario. En este caso utiliza justamente el tiempo, no le va a jugar en contra. Entonces, a medida que la célula del cáncer empieza a dividirse, genera de repente algunos tumores, los telómeros no se van a deteriorar como en las células normales. Obviamente esto ya no va a ser normal, valga la redundancia, pero un actor aquí que podría tallar es justamente una proteína que se llama telomerasa. Y este tiene la función de poder alargar esos telómeros o repararlos, mejor dicho, y de esta forma ya no se van a ir acortando. Lo que podría relacionarse también con que las células dejen de envejecer en cierto punto. Entonces, hemos visto que tal vez la telomerasa, si bien puede reparar o puede reparar estas secuencias de nucleótidos que vendrían a ser repetitivas en el caso de los telómeros, puede repararlo justamente. Pero podría ser un arma de doble filo. Por una parte, si se utiliza en nosotros los humanos, tal vez como una estrategia terapéutica, está bien. En algunas células que están envejeciendo se puede alargar y por lo tanto evitar que envejezcan tan fácilmente.
por ejemplo, en las células con Parkinson que empiezan a deteriorarse o con el Alzheimer. Sería ideal poder hacer esto, pero por el otro lado, ¿qué nos diría a nosotros si utilizamos justamente esta actividad de reparar, reparar, reparar? ¿Qué es lo que sucede en el cáncer? Repara demasiado que se vuelve inmortal e indirectamente podríamos estar contribuyendo a que estas tuvieran algunas características del cáncer. Hay estudios que justamente tratan de relacionar esto, que por ejemplo, en algunos ratones inducen a un determinado tipo de tumor. Y se han dado cuenta que al tratarlo con la telomerasa, revierte o comienzan a inhibir esta actividad en cierta forma y ya no va a tener una predisposición al cáncer. Lo cual es en cierta manera bien porque nos dice que un posible tratamiento no nos afectaría en principio. Habría que ver más estudios. ¿Qué tanto puede afectarnos a largo plazo utilizar esto? Esto obviamente es parte de estudios e investigaciones, todavía no está muy avanzado en este aspecto clínico, pero sí a nivel experimental. Pero podría ser interesante en un futuro tal vez para ciertas enfermedades utilizar o reconvertir, mejor dicho, las partes que se han ido deteriorando de nuestros cromosomas, que es básicamente el ADN compactado que tenemos, nuestra información genética. Es mucho lo que falta todavía y esperamos que en un futuro para el cáncer se puedan utilizar eso, sobre todo porque es una enfermedad muy agresiva, muchas veces causa muchas muertes a nivel del mundo y es necesario un tratamiento. Que nos podría decir que puede haber un tratamiento para todos los tipos de cánceres, sería algo ideal, pero son muchos los tipos, son muchos los estadios que tiene el cáncer. Los tratamientos son muy variados, pero podría ser una alternativa a largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Quería ser un poco didáctica para poder explicar algo de lo que es los telómeros, por qué estaría relacionado con la inmortalidad. Y estoy atento a sus preguntas. Si hubiera alguna consulta, estaría genial. Bueno, muchas gracias a todos.